Para este sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 6, 1 al 5. El texto dice así: Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Acabamos de ver cómo, según el Evangelio de Lucas, Jesús ha ido invitando a algunos amigos para que se le unan al trabajo de anunciar el reinado de Dios. Recuerden que algunos de los que invitó no eran bien vistos por las autoridades religiosas, pues consideraban incompatible su condición de pecadores con un camino que se supone que es de santidad. Además, los discípulos de Jesús actuaban con una libertad que fastidiaba a los fariseos, pues dejaban de lado algunas costumbres y prácticas ancestrales que ellos consideraban fundamentales para vivir según los deseos de Dios. Una de estas prácticas era el ayuno, que vimos el día de ayer, y la otra es el sábado, que veremos en el relato de hoy. Para los judíos, guardar el sábado era, sin duda, más importante que guardar el ayuno, pues por siglos observaron el descanso del sábado con mucha rigurosidad. Tan es así que cuando se compuso el primer capítulo del Génesis, que nos enseña que Dios lo creó todo y que todo lo creó bien, el autor tomó como esquema para su escrito la semana de 7 días en donde el sábado se descansaba. Y va a decir que Dios lo creó todo en 6 días. En el 6º día creó al hombre y a la mujer, y el último día, el sábado, descansó. Solo una nota aclaratoria. El capítulo 1 del Génesis es posterior, es decir, más reciente que el 2º capítulo. Se estima que el primero se escribió después del exilio de Babilonia, en torno al año 500 a.C., cuando ya el pueblo judío observaba el descanso del sábado. En el 2º capítulo del Génesis, que es más antiguo, se nos relata una historia distinta de la creación, que no es en 7 días y en donde el hombre es creado al inicio. La mayoría de los estudiosos piensa que el primer capítulo del Génesis se escribió para fijar el sábado en la práctica religiosa del pueblo, a fin de que éste no deje de observarlo. Pues si Dios descansó en sábado, ese día es santo, y en ese día santo el pueblo también tiene que descansar. Lo que acabo de contarles es para que nos demos cuenta de lo profundamente internalizado, arraigado que estaba el descanso sabático en el corazón del pueblo de Israel, y lo escandaloso que resultaba no observarlo. Bueno, pues sucede que la comunidad de Lucas, hacia fines del primer siglo, debió recibir muchas críticas y recriminaciones de parte de las autoridades judías, porque los cristianos no observaban el descanso del sábado. Lucas, para justificar el proceder cristiano, va a reunir un par de escenas en donde Jesús aparece no respetando el descanso del sábado. Hoy comentaré la primera de estas escenas y el lunes les comentaré la segunda. Los cristianos van a aprender a ser como Jesús, el hombre libre, para quien el Padre lo fue todo. La actitud de Jesús ante el sábado y ante cualquier medio que convirtamos en absoluto va a ser modelo de la práctica cristiana. Pues solo Dios es el fin y todo lo demás, por muy importante que sea, es solo un medio. También hay que tomar en cuenta que las autoridades religiosas judías eran cada vez más críticas ante el modo de proceder de Jesús. Y él sabía que lo vigilaban con atención,
porque cuestionaba las tradiciones religiosas de los fariseos, pues las habían puesto por encima de Dios y las habían convertido en un obstáculo a la libertad y al amor que Dios deseó desde el inicio para toda la humanidad. Veamos pues el primero de los dos argumentos que nos propone Lucas para desacralizar el sábado. El relato empieza diciéndonos que un sábado Jesús atravesaba un sembrado. En sábado nadie podía moverse y solo estaba permitido recorrer la distancia de ida y vuelta a la sinagoga. Y en el relato, Jesús, en sábado, está yendo a la sinagoga con sus discípulos. Pero sucedió que los discípulos estaban con hambre. En sábado está permitido comer, pero no está permitido trabajar para comer. Y el relato nos dice que los discípulos de Jesús arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Es decir, cosechaban y al frotar las espigas con las manos separaban el grano de la cáscara y se comían el grano. Para las autoridades judías hacer esto era trabajo. Y este trabajo lo debieron hacer el día anterior, pero no en día de sábado. Para ellos, el descanso del sábado era intocable, pues sostenían que Dios lo había instituido para descansar y ningún trabajo se debía hacer. Fastidiados pues por lo que consideraban una falta de sensibilidad religiosa de parte de los discípulos de Jesús, les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? La llamada de atención es para los discípulos. No se atreven a decírselo a Jesús, aunque Él lo estaba permitiendo y no hacía nada al respecto. Pero es Jesús quien sale en defensa de los suyos y les dice: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y comió él y les dio a sus compañeros. Jesús defiende el proceder de sus discípulos usando una cita del Antiguo Testamento. En efecto, el primer libro de Samuel 21 dice que David y sus hombres, huyendo del rey Saúl, sintieron hambre, y David fue a pedir algo de comer al sacerdote. Entonces, dice el texto, el sacerdote les dio panes consagrados, porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia. Las acciones del rey David siempre fueron un ejemplo para el pueblo de Israel. Por tanto, con esta cita Jesús busca hacerles entender que si David, el gran rey David, el rey elegido de Dios, cuando tuvo hambre, no tuvo reparos en comer el pan consagrado que no le era permitido comer sino solo a los sacerdotes. Luego, si David lo hizo, ¿por qué los suyos no van a poder trabajar en sábado para poder comer si están pasando hambre? Con esta cita Jesús dejó sin argumentos a los fariseos, pues hasta el mismo David se saltó la ley ante la necesidad humana. Jesús cierra la discusión diciéndoles: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Lucas quiere enseñarnos que Jesús, el vencedor de la muerte, ha dejado sin sentido todas las restricciones y limitaciones de la ley, y que el sábado está al servicio de Dios y no al revés. Más aún, que el hombre que lleva en sí el Espíritu de Dios está por encima de toda norma ritual. Para Lucas, por tanto, los cristianos ya no están sujetos a las exigencias de la ley de Moisés, sino a las exigencias del reinado de Dios. Y la única ley que rige el reinado de Dios es el amor, porque Dios es amor. Y si nos regimos por esa única ley, entonces seremos verdaderamente libres. A veces en la vida solemos absolutizar algunos medios y los convertimos en sábados. Por ejemplo, a veces imponemos a las personas prácticas, hábitos, costumbres y normas que consideramos que se deben hacer. Y pensamos que todos debemos caminar por el carril trazado que hemos recibido. Y nos hacemos rígidos en su cumplimiento,
como lo fueron los fariseos con la observancia del sábado. Cuando hacemos esto, perdemos la capacidad de comprender situaciones y circunstancias que hacen imposible que sigamos la costumbre. Y entonces, como hicieron los fariseos, nos escandalizamos y enfilamos todas nuestras armas porque las cosas no se hacen como se deberían hacer. Y a menudo es solo cuestión de formas y no de fondo. Para el cristiano, lo primero es Dios y después la persona humana, porque es voluntad de Dios que nos preocupemos de ella, pues ha sido creada a su imagen y semejanza. Y por tanto, ninguna costumbre o práctica se deberá anteponer a Dios y a la persona humana. A manera de conclusión, los invito a considerar cuáles son esos sábados que hemos ido fijando en nuestras vidas y que no estamos dispuestos a cambiar o a dejar. Y que no son solamente hábitos y costumbres, también pueden ser personas o bienes que por ningún motivo estamos dispuestos a perder o a dejar. Cuando para Jesús lo importante es la misericordia y la preocupación por el bien del otro. Pidámosle a Dios que ponga fin a esta pandemia y que socorra por nuestro medio a todas aquellas personas que están sufriendo y pasando dificultades a causa de ella. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.